Mi nombre es Ana Iris, estoy nuevamente aquí feliz de estar delante de ustedes, de poder compartir algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón mientras estudiaba esta palabra, y en el nombre de Jesús que sea edificación para ustedes, amén. Pero antes de comenzar vamos a hacer una cosita. Me atrevo a preguntarles si pueden hacer esto conmigo, ¿ok? Miren, si pueden hacer así. Y se aprietan. Así. Es un abrazo que le mando. En nombre de Jesús. A ver, no puedo abrazar a todo al mismo tiempo, así que ya. Mis hermanos, vamos a estar en el libro de Romanos. Así que para los que puedan pararse, para que leamos juntos, el libro de Romanos capítulo 8. Y mientras están buscando, voy a ir orando, amén. Señor, gracias Dios. Gracias Señor por otro día que nos has dado de vida, por otro respirar, Señor. Si estamos aquí, nos despertamos, Dios. Tú nos despertaste, Señor. Es solamente tu gracia y tu misericordia que nos mantiene de pie, Dios. Te agradecemos, Señor. Y yo te pido, Dios, que tú estés quitando toda distracción para que podamos, Señor, concentrarnos en la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos a ti siempre toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8, 12. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gloria a Jesús. Me encanta la palabra de Dios. Aleluya. La semana, pueden sentarse. Mucho thank you. Gloria a Jesús. La semana pasada el pastor Víctor nos habló de identidad, ¿verdad? De quiénes somos en el Señor. Somos pámpanos, Cristo es la vid y separados de Él nada podemos hacer. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Estaban despiertos? Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes otra dimensión de esa identidad que tenemos en Cristo. Nuestra identidad como hijos y hijas de Dios. Y he titulado este mensaje El espíritu de adopción. Veo que ya lo tienen ahí. Amén. El espíritu de adopción. Quiero comenzar con una historia personal. Para los que no conocen de mi historia, que en verdad es la historia que Dios me ha dado, amén. Yo nací en la República Dominicana y vine aquí de niña cuando tenía 2 años. Vine, gloria a Dios, por
una organización que ayuda a niños que necesitan operaciones. Y me quedé con una familia americana. Y esa familia americana, cuando yo cumplí 12 años, me adoptaron como su hija. Amén. Y algunos de ustedes saben que ya en marzo va a ser un año que mi mamá adoptiva se fue a estar con el Señor, ¿verdad? Que ha sido muy triste para mí este año, pero le agradezco a Dios por todos ustedes que han estado conmigo, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado. Bueno, le cuento que hace algunas semanas yo y mis hermanas, tengo 2 hermanas adoptivas, nos encontramos para poder distribuir algunas de las cosas de mi mamá. Y lo hicimos de una forma para que nadie se molestara, aunque ellas no son así, pero bueno. Y a mí me tocó algo muy especial. Me tocó los anillos de mi mamá, de boda y de compromiso, que la tengo hoy cerca de mi corazón. Y cuando eso pasó, como a mí el Señor me habla a través de su palabra, porque mientras más leemos la palabra de Dios, más el Espíritu Santo puede usar específicamente su palabra para recordarnos de cosas. Entonces a mí muchas veces me llega un versículo y después yo voy y lo leo. Señor, ¿qué me quieres decir con eso? Y me llegó este pasaje que habla, ¿verdad?, de la adopción, del espíritu de la adopción. Y me llegó como tan fuerte a mi corazón ese recordatorio, ¿verdad? Tú eres heredera, igual que tus hermanas, ¿verdad? Y si es así contigo, imagínate cuánto más es con Dios. Y eso me llegó como tan fuerte y dije, wow, Señor, qué lindo eres. Y le pido al Señor de que mientras hablemos hoy, puedan entender un poco más de eso, en su mente, en su corazón, en su espíritu, de que somos en verdad hijos y hijas de Dios. Amén. Amén, gloria a Jesús. Bueno, como estamos en Romanos, quería hablar un poquito, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí en esta carta? ¿Quién lo escribió todo eso? Bueno, esta carta fue escrita por Pablo, ¿verdad? Y se lo escribe a una comunidad de gentiles y judíos. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Ellos estaban un poco divididos, o tal vez mucho divididos, ¿verdad? En la teología, en cultura, en opiniones. Porque pasó de que primero estaban los gentiles y los judíos juntos, pero después los judíos no permitían que estuvieran ahí y se lo mandaron para que se fueran. Pero después ellos volvieron, y cuando volvieron, ahí es que comenzó la situación, ¿verdad? Los gentiles estaban alabando a Dios a su manera, como quien dice, y los judíos vinieron y dijeron, no es así, y hubo mucha complicación, mucho pleito. Entonces Pablo está mandando esta carta para poder explicarle a ellos de nuevamente el evangelio de Dios. ¿De qué habla Dios? Amén. ¿Y cuáles son las verdades de Dios? Y alguna de esas verdades es la que quiero hablar el día de hoy. Mi primer punto es: hijos y hijas de Dios viven por el Espíritu, no por la carne. Amén. Pablo comienza diciendo: tenemos una deuda, pero no con la carne. En otras palabras, ya no le debemos obediencia a lo que antes nos controlaba. Porque dice la palabra de Dios que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y si somos nueva criatura en Cristo Jesús, entonces no vamos a seguir viviendo de la misma forma que vivíamos antes. Pero sí tenemos una deuda, solamente que no es con la carne. Amén. Y la deuda es con Cristo Jesús, de poder vivir en esa libertad que Él nos ha dado como hijos. Entonces Pablo le está explicando, no, espérense. No es así. No es a la carne que le tienen deuda. No tienen que seguir obedeciéndole a la carne. En unos versículos antes, ¿verdad? En el versículo 5 dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente
en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué significa fijar la mente? ¿Se ha puesto a pensar eso? Cuando usted está fijando la mente, usted está poniendo atención, ¿sí o no? Y si está poniendo atención, un ejemplo, yo digo, hello, ¿qué yo dije? Algunos de ustedes como que fijaron la mente en otra cosa. Hello. Ajá, están poniendo atención, están poniendo su mente en lo que estoy diciendo y por eso pueden repetirlo. Pero si no estamos fijando la mente, entonces no. Es fácil eso. La pregunta entonces es, ¿en qué no estamos fijando la mente? ¿En qué está nuestra mente? ¿En qué está meditando? ¿En qué está pensando? ¿Está pensando en las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Entonces sucede que si usted está pensando mucho en las cosas que no son de Dios, es muy difícil andar conforme al Espíritu si se están fijando en las cosas de la carne. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? No se me duerman. Aleluya, ¿están aquí? Bueno, ok. Bueno, un ejemplo que tengo del Antiguo Testamento es el rey Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl, en una ocasión el Señor lo mandó a hacer algo y él no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y una de las razones es porque él estaba pensando en qué van a decir la persona, en qué dirán. Lo hizo pero por mitad. El Señor lo mandó, mata todo mata. Y él dejó vivo al rey, dejó vivo alguna vaquita. ¿Y qué pasó entonces? Cuando le llegó el profeta Samuel, le dice, ¿qué es eso que yo oigo? En buen dominicano, por si acaso. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Como quien dice, el ruido de la desobediencia. ¿Por qué? Su mente no estaba en tengo que ser obediente a Dios y lo que Dios me ha dicho, obediente por completo a Dios. Él estaba pensando en qué dirán tal vez de él. Sabemos eso porque después él quería que el profeta Samuel estuviera con él, sacrificando con él, para darle a demostrar al pueblo de que todo estaba bien, estamos bien. Entonces, el Señor nos llama el día de hoy de recordarnos, porque este mensaje es tanto para mí como para ustedes, ¿verdad? Podemos beneficiarnos todos aquí, de que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir por el Espíritu. Una de las cosas que estamos haciendo como iglesia, que me llena de mucha alegría, que como ha dicho el pastor, que vamos a estar comenzando en esta semana, es las casas de adoración. Y en esa casa de adoración vamos a estar leyendo la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios. Nuestra mente va a estar fijada en la palabra de Dios y vamos a estar haciéndolo juntos, ¿verdad? Si Dios tal vez te da un entendimiento de algo, mira, esto me tocó, esta palabra me tocó y pude actuar de tal y tal manera, podemos apoyarnos y ayudarnos. Y para eso estamos, para poder vivir entonces según el Espíritu. Mi segundo punto es, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo pasó eso de la adopción? Mi papá, americano, tuvo que ir a mi país para hacer todo el papeleo y todos los documentos y todo. Él se fue de aquí sin hablar español, se fue para allá, hizo todo lo que tenía que hacer, me fue a buscar, salió de su comodidad, de su costumbre, para ir allá. Y cuando estaba allá con mi familia biológica, con la cual amo y todavía, ¿verdad?, hablo con ellos, la bendición que el Señor me ha dado familia, pero cuando él fue allá, se comió un mangú que le hizo mi mamá, estaba ahí tranquilo, tratando de hablar con ella lo más que pudo, ¿verdad? Me fue a buscar.
más Dios? ¿Qué más Dios? ¿Qué mandó a Jesús? Si mi papá estaba supuestamente cómodo aquí en New Jersey, imagínese Jesús cómo estaba allá. Para venir de una forma, como un bebecito, como Gia. ¿Qué sabe hacer Gia, la pobre? Tan bonita, Dios la bendiga. Pero Gia necesita a su mamá, necesita a su papá. Y así vino Jesús. No vino a buscar, el Padre lo mandó para buscar, no vino a buscar. ¿Ustedes entienden esto? Amén, amén. Aplaudan si me están entendiendo. Es para honra y gloria de Dios. Yo me acuerdo, me sentí tan bien. Y yo tratando de enseñarle español, pero bueno, gloria a Dios. Ser guiados por el Espíritu no es misticismo, es relación. Es relación. Es aprender a decir, Padre, ¿qué quieres de mí hoy? Hola Señor, buenos días. Hola Abba. Dime, ¿qué quiere de mí hoy? Porque lo lindo es que como Jesús vino, Él abrió los cielos. No había forma de nosotros poder tener esa intimidad con el Padre. Pero por medio de Jesús vino, vivió una vida sin pecado, murió, resucitó, para que nosotros pudiéramos tener esa intimidad con el Padre. ¿Ustedes entienden eso? Eso es tan especial y tan lindo y tan hermoso. Él nos escogió, y no nos escogió porque somos bonitos, aunque tal vez los seamos bonitos, ¿verdad? Sino por amor, aún sin merecer. Y Él te dice hijo y te dice hija. Y podemos ser guiados por Él, por su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz y más cortante que toda espada y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo, Ana, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo yo puedo ser guiada por el Espíritu Santo? Yo nunca escucho que me dice Juan, Pedro, yo no lo escucho. ¿Y esto? El pastor puso un numerito, no sé si lo tienen todavía, de que hay muchos de nosotros tenemos Biblia en la casa, pero no la leemos, ni la escuchamos. Porque hay que entender que no todo el mundo se puede sentar a leerlo. No es tan fácil para todos. Pero sí lo podemos escuchar. Tenemos opciones. Si usted quiere ser guiado por el Espíritu, mire, yo le voy a decir la verdad. A veces a mí me llegan unos versículos a la mente cuando quiero como que salirme un poquito. Y me llega ¡pah! Como una galleta. ¿Para dónde tú vas? Y me llega el versículo así, claro. Y yo, perdóname Señor. Perdóname Señor. ¿Cuántas veces tú tienes que perdonar a tu prima Ana? ¿Cuántas veces? 70. Entonces, ¿qué tú estás diciendo? Que esta es la última vez. Ya yo no lo voy a perdonar. Imposible. La palabra de Dios sabe mis intenciones, sabe que está en mi corazón y me habla y me dice, perdónala de nuevo, perdónalo de nuevo. Por si acaso el ejemplo no es mi prima que está aquí, por si acaso. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que mientras más fijamos nuestra mente en la palabra de Dios, más fácil va a ser guiado por su Espíritu Santo, porque Él está preparado y está listo para hablarle, pero Él no ha dejado ya esto. Hay una moda, lamentablemente, y lo voy a decir, hay una moda que
que la persona quiere ir donde otra persona para que le diga algo. Quiere ir donde alguien más para que ese alguien más le diga, bueno, tu numerito dice tal y tal cosa. O una persona que supuestamente tiene un poder sobrenatural para decirte a ti qué te va a pasar a ti en 10 minutos, con quién te tienes que casar, qué tienes que hacer, qué tienes que comer. ¿Ah? No, mis hermanos, no tiene que ser así. Si usted es hijo, ¿ustedes no creen que como hijos de Dios, el Señor, el Padre Celestial no va a querer hablarle? Él le va a guiar, le va a hablar. Amén. Amén, gloria a Dios. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Aún en la iglesia, si hay alguien que va donde usted y le dice tal y tal cosa, gracias hermano, gracias hermana, y vaya donde su palabra. Que nada, ningún consejo que le pueda dar a alguien, ¿verdad?, que venga de Dios, va a contradecir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que uno se lleva, no, que la hermanita me dijo que... Pero que va contrario a la palabra de Dios. Si usted se la sabe, me estoy hablando a mí misma. Escúchate. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, sigamos. Amén. Los hijos de Dios no viven en miedo, viven en intimidad con Dios. Aquí está el corazón de este mensaje. Dios no te adoptó para que vivas con miedo, sino para que vivas con acceso al Padre. Qué lindo es eso. Gloria a Dios. Abba, digan conmigo Abba. Abba Padre. Amén. Qué lindo suena, ¿verdad? Es fácil decirlo. No es un título, ¿verdad? Nada más, ay, que eso es teología y que bla, bla, bla. No. Es una palabra íntima. Es como decir papi o papá o daddy. Yo le decía a mi papá daddy. Yo daddy. Hasta el día, ¿verdad?, que partió. Que fue en el 2020, yo le decía daddy. Es que tienes una relación, una conexión. Y como hijos podemos entonces decirle, Abba Padre. Tal vez tu padre terrenal te falló. Tal vez te faltó. Tal vez hasta te hirió. Todos tenemos ejemplos. Tal vez te dijo cosas feas, te maltrató de alguna forma. Y para nosotros se nos puede ser difícil como pensar en Dios como un padre por esas cosas, por ese ejemplo que tenemos de aquí de la tierra. Pero yo les aseguro, y lo digo con toda convicción, que el Padre Celestial no es así. Él no es así, Él no es así, Él no es así. No lo es. So, si la mentira quiere llegar a tu mente, yo no puedo confiar en Dios porque Dios lo más seguro, igual que mi papá, no lo es. Dios no lo es. Él te adoptó con amor eterno. Un amor eterno, aún sin merecer. Así que siéntate libre de decirle Abba Padre. Siéntete libre. Porque por medio de Jesús, si ya tú confiaste en su Hijo, en el sacrificio, porque Jesús fue el único que pudo. Ustedes saben, el único que pudo.
Si ponemos al más malo de la historia y ponemos a la persona más buena de la historia, no importa. Dios pudo, Jesús pudo pagar por ello. Y si ellos se arrepienten, lo más bueno y lo más que bueno y lo más malo, si ellos se arrepienten y aceptan al sacrificio de Jesús, también pueden tener esa intimidad con el Padre. A nosotros se nos hace difícil eso porque pensamos, bueno, que el hermano es malo. Usted sabe lo que hizo el hermano, es malísimo. Hizo tal y tal cosa. Pero Jesús pagó, era el único que pudo, porque no hay nadie más que en la historia. Tuvo que venir como Dios y como hombre y pagar el precio. Usted fue comprado a un precio de sangre, sangre bendita. Amén. Los hijos de Dios, y es mi último punto, son herederos con Cristo. Cuando yo recibí los anillos de mi mamá, me sentí como media, como ay, qué bueno, y después al mismo tiempo como, ¡oh! ¿Y será que es verdad? Y miré a mis hermanas, dije, ¿es ok? Porque mis hermanas son hijas biológicas de mi mamá. Y ella, claro. Hicimos el trato de cómo iban a hacerlo, claro. Y pude estar tranquila. Oh, verdad que sí soy hija. ¿Verdad que sí soy hija? Y a veces necesitamos ese recordatorio. Porque a veces pensamos, no, Señor, pero yo no. Tal vez la hermanita, pero yo no. Pero podemos recordarnos de que sí somos hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Algo interesante que aprendí cuando estaba estudiando esto es que cuando Pablo está hablando de la adopción aquí, él está hablando en el sentido romano, ¿verdad? ¿Qué quería decir los romanos de la adopción? Y en el mundo romano, cuando una familia adoptaba a un hijo, no era porque no podía tener hijos. Como ya le expliqué, mi familia adoptiva ya tenía 5 hijos más. En la situación romana también era así, no era porque no podía. A veces incluso, me reí un poquito, era porque tal vez el hijo que tenían biológico como que no, y querían buscarse otro, por si acaso el otro le salía un poquito mejor que ese. Yo me reí un poco, después le digo eso a mis hermanos, me reí un poco más. Pero el asunto es que era irrevocable. Oigan, era tan serio la adopción de que usted podía comprar algo con su dinero y era más probable de que eso se lo quiten, más que un ejemplo que se hiciera, tú no podías devolver básicamente a tu hijo. Si ya lo adoptaste, ya era tuyo, 100% era tuyo, irrevocable. También los hijos adoptados tenían la misma derecho, gracias, lo mismo derecho que los hijos biológicos. Qué interesante pensar en eso. Fije su mente en eso por un minuto. Fije su mente en eso. Que nosotros seamos así con Jesús. Que Jesús sea nuestro hermano. Y que dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo. ¡Qué lindo! ¡Wow! En Gálatas también habla un poquito de eso. Dice que ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Y como hijos, de nuevo dice, también herederos con Cristo. Con esa herencia recibimos beneficio. Beneficio de vida eterna. No sé si se le gusta eso, pero a mí me gusta eso. Beneficio de la presencia de Dios, de poder tener esa intimidad con Dios. De pensar de que un día va a haber un futuro
sin llanto, sin dolor, sin muerte. ¡Wow! ¡Qué bello! Y escúchenme, si usted es hijo de Dios, es irrevocable. Amén. Amén. Siéntese seguro. Siéntese seguro. La adopción no elimina el sufrimiento, ¿verdad? Pero sí garantiza la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que esta palabra, mis hermanos, nos edifique de una manera sobrenatural y muy especial el día de hoy. Estamos en este año, el pastor ha hablado, ¿verdad? La edificación. Que esta palabra nos ayude a crecer y a parecernos más al Señor. A estar más confiado en quienes somos en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos, somos hijos, somos hijas, somos guiados, no estamos solos. Gloria a Dios. Si le llega el pensamiento, tú estás sola, tú no tienes a nadie te quiere, diga en voz alta, eso es mentira porque yo soy hijo y hija de Dios. Amén. Ahora digan conmigo, Abba Padre. Abba Padre. Y con eso, mis hermanos atrás que me pueden ayudar, quiero orar mientras escuchemos esta canción. Tal vez algunos se lo saben, no sé, pero siéntese en libertad de cantarla y de decir, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Para aquellos que todavía no han creído eso y hoy creen y hoy aceptan de que Jesús vino, murió, resucitó para que tú tuvieras esa intimidad con el Señor y quieren recibir eso en el día de hoy, pueden levantar su mano. Si quieren pueden venir aquí va a estar el pastor, alguno de los líderes para orar. O si usted tal vez el día de hoy se siente de que wow, necesito oración para creer eso, para creer que soy hijo o hija, también pueden venir. Vamos a orar.